Askirukipan takanitaki. Asquiruquipanay atichiri. Asquiruquipanay tichiri. Valeki, Kaltañani. A ver, estoy desde el celular. Ahorita me conecto. Está reiniciando mi máquina. Mientras vamos a repasar lo que hemos aprendido en la última clase, ¿ya? Estamos en lo que son los meses, ¿no? Paxina katja yatintas kranja. Ejisa y atichiri. Valeki, a ver, Daniela, Kallanteña. Una paxin tan, Daniela. Paxinta anatawa. Ya, ¿cómo se responde? Si tengo in, ¿Perdón? si está con presente continuo, ¿cómo es la respuesta? Si está en presente continuo, sería anata paxintandwa. Ok, muy bien, Waliki. Pasire una paxinsa. Pasirik chinuka paxingwa. Waliki, jutire una paxinisa. Jutirik achuka paxiniwa. Waliki. Emilio, vamos a suponer que estamos en junio, ¿ya? Una paxintan silatan. Emilio. Una paxintanza. Emilio. Una paxintanza. Halo, Ilata, Sí, ya te puede. sí. Con esto da, con esa, camsa, Una paxintanza. anata página, Jutire una paxinisa. o jutirija, mayo, ante, ya te quiere, con esa, Achopa. achoka, página, achoka, Ya. eh, Waliki, filata Emilio. Que sin ya, cama. y sin cambio, la ya te quiere. A ver, uno más. Después empezamos. A ver, Mónica Huanca, Cuyaca Mónica, una presentanza, Yatichiri. ¿sí? Anata faxink taniwa. No. Faxintanwa. Ah, ya. Pasiri, una paciencia, Fasiri chinoka pasingwa. Waliki, Jutire, una paciencia, Utiri achoka paxiniwa. Waliki, aquí sin cama, Cuyaca, Kaba. Ikamal. Waliki, a ver, Mainin. Rodrigo Echave, Askerukipan Gilata, Asquiruquipan Yatichiri. Gilata, una presentanza, Yatichiri, ¿me repite, por favor? una presentanza, ¿en qué mes No, estamos? me pesca en curva Yatichiro, los meses no he estudiado. Ah, ya, vas a repasar, correspondiente al día. Jocelyn Ya. Apaza, Cuyaca, Askerukipan, Jocelyn, Asquirukipan Yatichiri. Cuyaca Jocelyn, Hichoro Kunaurosa,
Churuj. Una urusa, today. Churuj. Churuj pacha uruniwa. Urua, ¿no? Entonces, hoy, ¿no? El ni es para futuro, para mañana, digamos. Ya, Culiacá, una pasintanza. Sí. Anata paksiniwa. Igual. Estamos en presente. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Nadie? Bien, van a repasar los que tienen dudas o se han olvidado. Ya, bien que son 3 preguntas que hemos hecho, ¿no? Bien. Ahora me voy a salir de esto. Entramos a... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor Tichiri. Ya. Muy bien, ahora sí, empezamos, ¿ya? Vamos a aprender ahora lo que son, para preguntar para algunas fechas, ¿ya? Entonces, las 3 preguntas que hemos hecho hoy día es, ¿no? Asirij, una, Arsinsa, ¿no? ¿Ya? Las anterior, ¿qué mes era, no? Hichaj, una, Arsin, Tansa, Utirij, una, Arsinisa, ¿no? Entonces, en pasado, presente y futuro. Esas 3 preguntas hemos hecho. Ahora, alguien decide otro día, por ejemplo, para el tema de cumpleaños o para alguna fecha en especial, ¿no? Vamos a ver con lo que es cumpleaños. Ahora, se podría formular la pregunta para cumpleaños de diferentes formas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer o vamos a formular uno. El más común, no el más común, tal vez el que se utiliza, digamos, ¿no? Pero podría haber otras formas de preguntar, ¿ya? Repito nuevamente. ¿Ya? Entonces, pregunto, respondo. Una, Parsins, Yuri Wimach, Amtasi. Parsins, Yuri Wimach, Amtasi. Kuna es que, ¿no ven? Parsin es mes, na es en, sa es de pregunta, ¿no? Yuriwi, esto es nacimiento. Este ma es tú, ¿no? Tu nacimiento. Amtasi es recuerda, ¿ya? Entonces esta pregunta literalmente se traduciría como ¿en qué mes se recuerda tu cumpleaños? ¿Ya? Una persona Yuriwi Amtasi, ¿en qué mes se recuerda tu cumpleaños? Y la respuesta, no sé, Yuriwihaj, Ayopa, Sina, Antasi, ¿no? Lo que sería la respuesta.
¿Qué va a cambiar? Solamente el mes. ¿Ve? Puede ser cualquier mes, ¿no? ¿Ya? Yuribijaj, achoka, paxina, amtas. ¿Ya? Entonces, esto sería una de las tantas preguntas que se podrían formular respecto a lo que es el cumpleaños, ¿no? A ver, vamos a practicar. Kuya kaide, kuna paxin yuribijaj, amtasi. Kaide, kuna paxin yuribijaj, amtasi. No escuché. Uno más, por favor. ¿Qué no sabes? Agosto es decir, La vaca. la vaca paxino amtas, Oh, Liki en Culiacán. Daniela Tapia, Asquiruquipan, Culiaca, Kuna paxin yuri mahamtasi. Yuriwihak, yumpaka, paxinan pasi. Ya, Darwin, Hilata, Asquiruquipan, Kuna paxin yuri mahamtasi. Darwin. No está. Brígida Torres, Culiaca, Asquiruquipan, Kuna paxin yuri mahamtasi. Creo que Panaya Tichiri, ¿me puedes repetir? Kuna paxin yuri mahamtasi. Marataca. ¿Qué me dijo el otro? No entendí muy bien. Ya me respondí, pero en este orden no tienes que responderme. Ahora, si me respondes directamente el año, pero desde aquí hasta aquí igual tienes que responder. ¿Ya? No sé si estás viendo la pizarra. Sí, ahora sí decir es que no estaba mi pantalla bien. Ya. A ver. Siguen ingresando. Bueno. Fiorella, Asquiruquipan, una paciencia yuri mahamtasi. ¿No? Bueno, Marco Pari, Hilata Asquiruquipan, una paciencia yuri mahamtasi. Yuri Wihaj, Achok Paxina Amtasi, febrero también ya te chile. Ah, ya, vale que. Carolina, Cuyaca, Asquiruquipan, una paciencia yuri mahamtasi. Asquiruquipan ayatichiri. Yuriwihaj, llamayo paxina amtasi. Vale, que Culiacán. Muy bien. Eso sería la primera pregunta para saber lo que sería digamos, cumpleaños, ¿no? Ahora, no precisamente cumpleaños, digamos, un aniversario o algo. Lo único que cambiaría es esto. ¿No ven? Yuriwi hemos dicho que es nacimiento, ¿no ven? ¿Sí? Entonces yo puedo decir una parsins haqichasiwimaj amtasi. Haqichasiña es casarse, ¿ya? Es matrimonio. Entonces podría recordar aquí, o sea, cambiando solamente yuriwima, ¿no? También en la respuesta, ¿no? Yuriwi. Este ma es sufijo posesivo, ¿no ve? Tú, ¿no ve? ¿Ve? Entonces, kuna parsins haqichasiwimaj amtasi, ¿no? Haqichasiwijaj hayoqalta parsina amtasi, ¿no? Entonces, mi aniversario de boda se recuerda en diciembre. ¿Ve? Podría preguntar otra. Kuna parsins Bolivia qollasuyo marcan ut ataj amtasi. Bolivia qollasuyo marcan ut ataj la paqa paxina amtasi.
Entonces he preguntado en qué mes se recuerda la fundación de Bolivia. ¿No? Entonces yo podría hacer cualquier pregunta con esto, a partir de esta pregunta. ¿Ya? Esta es una de las tantas preguntas que se podría utilizar, que se podría hacer. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, Tichiri, Sí. no sé si lo podría escribir lo que estaba diciendo sobre la palabra casarse o aniversario, fundación. ¿Ya? Ya, aquí lo que está subrayado, ¿no veo? Aquí también. Digamos, ¿en qué meses recuerda la fundación de Bolivia? ¿No? Ya, esta sería fundación de Bolivia, ¿ya? Y podría decir otro, ¿no? Perú, Marcano, no sé. Utasivipa, su fundación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto, reemplazamos a Yuriwi, ¿no? También. Ahora, como ya no es algo propio, digamos, entonces ya no utilizamos el ma, sufijo ma, aquí también ya no utilizamos el ja. Entonces, ¿cómo pregunto? Kuna parsins Perú marcan utasiwipaj, amtasi, ¿no? Perú marcan utasiwipaj, es en julio, ¿no? Wilcacuti parsina amtasi. ¿No ven? ¿Quedó claro? Hanajaya, Hanicha. Yatichiri, similar a los verbos que estábamos viendo el otro día. Más o menos. ¿Ya? ¿Qué les parece complicado? A ver, voy a hacer preguntas. A ver, Oscar Siñani, ¿has que Pangilata Oscar? Oscar. Mónica Huanca, ¿has que Pancuyaca Mónica? Aski urukiparaya Tichiri. Kamisaki Cuyaca. Liki, kumasti. No hay aquí para cualquier esto. Cuyaca Mónica, Choro Kuna Rosa. Churukuna. Hichuru, Pachurua. Ah, vale, que Kuna Paxingtan Cuyaca. Anata Paxintawa. Ya, vale, Kuna Paxin Siuri Mahamtasi. Yuri Wiha, Taipisata, Faxina Antasi. Ya, Cuyaca Humaca Okita Tasa. Where are you from? ¿Puede repetir, por favor? Cuyaca Okita Tasa. ¿Dónde yo vivo? ¿De dónde eres? Naya, Chuquiapu Marcan, Yatichiri. Ah, vale, que Cuyaca, Kuna Paxins, La Paz marcan Utasi Pahamtasi. La Paz marcan Utasituipa, Wilcacuti, Antasi, Sina. Ah, vale. ¿Y qué sin Culiacán? Kisikamaya Tichiri. Muy bien, muy bien.
Kakuti Paxina Amtasi, ¿ya? ¿Listo? Todos tenemos que estar en ese nivel. A ver, uno más. Estamos verificando nada más. Ruth Chuy, Kuyaka, Askerukipan. Askerukipan ahí Yatichiri. Kuyaka Ruth, Kuna Paxintanza. Anat Paxintanwa Yatichiri. Hichuro Kuna Urus Kuyaka. Hichuro Pachaurua. Waliki, Kuyaka. Kuna Paxin Yuri Mahamtasi. Nayan Yuruha Taipi Sat Paxinkiwa. Waliki. Kuna Paxin Tataman Yuri Mahamtasi. Tatahan Yurua Taipi Sat Paxin Karakiwa. Waliki, Kuyaka, Ikisinkama. Ikisinkama Panayat Chiri. Ok, Waliki ponemos. Por ejemplo, esta pregunta lo he utilizado para tercera persona, ¿no? Kuna pasin tataman. Aquí, ¿no? Sujeto, ¿no? Yuri wipaj, ¿no ve? Porque tercera persona, ¿no ve? Amtasi. Entonces aquí, tatahan yuri wipaj, ¿no ve? Choca paxina amtasi, ¿no? Entonces aquí solamente coloco el sujeto, ¿ya? También sirve para hacer tercera persona. Listo. Esto sería una de las tantas preguntas que se podría hacer. Repito nuevamente, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yatichiri, para incluir la fecha de nacimiento, para incluir la fecha, el día. Ya. Ya. Entonces, yo podría decir día. En vez de pase, yo le digo uru. Pase, lo cambio por uru. Kuna uruns yurimah amtasi. Ahora, podría ser como una segunda pregunta, por ejemplo, ¿no? Kuna pase yurimah amtasi, ¿no? La respuesta sería, no sé, la paca pasina, ¿no? Pero no me ha dicho la fecha, ¿no? Entonces yo podría decir, kuna uruna. ¿Ve? O directamente yo podría preguntar, kuna uruns yurimah amtasi. ¿Qué día, no? Entonces yo te respondo, la paca kimsakalko uruns, digo kimsakalko uru, sarakata, la paca pasina. Ahora eso vamos a escribir la respuesta aquí. Aquí escriben la fecha. Uru, sarakata, nata pasina. Ya, ahí está. Esto es 8 de febrero, ¿no? Pero literalmente sería 8 días, transcurrido 8 días del mes de febrero. Eso sería una traducción literal. Pero en Aymara lo traducimos esto como 8 de febrero. ¿Alguna pregunta? No, Yatichiri. ¿Todo claro? Y Yatichiri, por favor, para preguntar el año, por ejemplo, preguntaríamos de qué manera. Para mes, faxi, para día uro y para el año mara, marans. 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 Exactamente.
Kuna maran si yuri meaj amtasi, ¿no? Entonces, ¿en qué año es tus cumpleaños? O formularíamos de otra forma la pregunta, porque no es un año específico, ¿no? Entonces, yo puedo decir, kuna maran yuri tatasa. Yuri tatasa. Entonces, esta pregunta significa ¿en qué mes has nacido? ¿En qué mes habías nacido? Si quieren, en pasado. ¿Ya? Kunamaran Yuri tatasa. Entonces, la respuesta iba a ser, ¿no? No sé, del 87, ¿no? Entonces, ya saben los años, ¿no? Huaranca, Yatunka Pataka, Kimsakaltunka, Pakalkoni, Marana. ¿Eh? Podría completar. Yuri Tatua. ¿Eh? O hasta aquí, ¿no? O de forma completa. ¿Ya? Pero esto en Aymara, ¿no? No vamos a responder en castellano. ¿Queda claro? Hanat, Hanicham. Esa, Yatichiri. A ver, Kuyaka, Kuna Pasen, o Kuna Maran Yuri Tatasa. Allá. Mahuaranca, Yatunca, no, disculpa, voy a empezar otra vez. Tunca, Yatunca, Sorta, Yatunca, Marana Yuri Tatua. A ver, ¿qué año es eso? 1969. Entonces Ya, sería pero- Tunca, Yatunca, ¿está bien? Tunca, Yatuncani, ¿Por qué Tunca? ¿no? Porque sería 19, ¿no? No, pues tienes que decir el año completo, ¿no? Ah, bien. El año no se dice uno por uno. Mahuaranca, ¿Ya? Yatunca, Pataca. No, Yatunca, Pataca, ¿está bien? Sí. Sorta, Yatuncani. Yatunca, ¿ya? Ya, vamos, hay que practicar. Rosa, Cosme, Plata, Asquiruquipan, Culiaca Rosa. Asquiruquipan, Rosa. ¿Me escuchan? No. Rodrigo Echave, Asquiruquipan, Gilatao. Asquiruquipan, Yatichiri. Gilata, Kunaurosa, Choroja. Hichuru, Pachaurua, Yatichiri. Kunapasintansa. Anata Paxintan Wa, Yatichiri. Waleki, Kunapasin Yuri Mahamtasi. Yuri Wijaj, Lapaka, Paxina, Amtasi. Kunauro. Pues, nada, 15 se me fue. A ver. Tunca Pescani, Ya. Uruguay. Sí, Urus Sarapata. Ya. Quinza Tuncani, Urus Aracata, Anata Paxita. Ya, pero la paja creo que me has dicho, tus cumpleaños. Se me fue. Quinza Tuncani, Urus Aracata, La Paca, Paxita. Ya. Malikio. Hikisinkan Hilata. Hikisinkan Mayatichiri. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro hoy día? Yatichiri, Sí. una consultita. ¿Cómo pregunto
hoy qué fecha es. Ah, ya. Tendría que igual churukuna urusa, ¿no? Ahora la respuesta nomás, churukuna. Es que no hay esa palabra, digamos, para preguntar, ¿no? Fecha. Entonces yo pregunto churukuna urusa, ¿no? Esa, esa misma me daría opción, digamos, a que me responda con número, con fecha, ¿no? Si choroja, tunca pusine, hoy día que decís, ¿no? Tunca sohtane euro, sarakata anatapaxita. Entonces, es la misma pregunta, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces con eso terminamos lo que serían los meses, los días, pero seguimos con lo que es el tiempo, ¿ya? Les voy a enseñar cómo preguntar la hora, ¿ya? Entonces, para esto, vocabulario, ¿ya? 2 palabras. Pacha, ¿alguien recuerda qué significa? Tiempo. Aparte, hemos dicho que es de 2 dimensiones esta palabra, ¿ya? Tiempo y espacio, ¿ya? En este caso, este va a ser como hora, ¿ya? Tiempo está marcando, ¿ya? Y kata, esto es minuto. Ahora, si quieren segundo, chepta, ¿ya? Segundo, ya está. Entonces, para preguntar hora, simplemente utilizo el pronombre interrogativo, ¿qué? Kuna pachaza. Esto se traduce como ¿qué hora es? ¿Ya? Kuna pachaza. Ahora en castellano, cuando preguntamos hora, respondemos de 3 formas, ¿no? Yo puedo decir 6 en punto, ¿no? En punto. O puedo decir 6:42, ¿no? O podría decir menos cuarto para las 7. ¿Sí o no? Son las 3 formas de responder en el castellano. De la misma forma tenemos en lo que es el aymara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a suponer que son las 6 de la mañana en punto, ¿ya? Entonces, sohta, alwa, pachawa. Ahora, alwa. ¿Se acuerdan? Hemos hecho expresiones de tiempo, hemos escrito, ¿no ve? Entonces, alwa, que voy a volver a escribir. Alwa va a ser temprano. Haipu va a ser tarde. Y aroma va a ser noche. Entonces, aquí estoy marcando el tiempo con esto, ¿no? Estoy diciendo, sohta alwa pachawa. Son las 6 de la mañana. Ahora, si fuera 6 de la tarde, ¿cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería? Sohta Sohta haipu. agua pachagua. Ya, ¿es haipo o aruma? Haipu. Haipu. Ah, ya. Entonces, haipu pachawa, ¿no ve? Sí, no habría 6 de la tarde, ¿no ve? O sea, o haipo en todo caso, o sea, no hay, es casi anochecer, ¿no ve? Pero hay otros, por ejemplo, no sé, 8, digamos, ¿no? Aquí voy a escribir. 8. ¿Puede ser Kimsakal o Haipo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No. Kimsakal Aru- o Aruma Pachawa. Aroma, ¿no? No se va a dar tarde, ¿no? Siempre va a ser noche, ¿no? Tal vez en alguna parte del mundo. ¿No? Entonces, eso tiene que tener en cuenta, ¿ya? Pachawa. Kimsakalco, Aruma, Pachawa. ¿Sabes? Si fuera de la mañana, entonces Kimsakalco, Alwa, Pachawa. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada, ¿no? Entonces, lo que va... Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Los,
los aymaras, digamos en la cultura aymara, ¿cómo controlaban la hora? Si había hora y si había también minutos y segundos, ¿cómo sabían eso? No, obviamente que no, ¿no? O sea, el mundo aymara es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es día y esto es noche. ¿Ya? Día y noche. Entonces, aquí tenemos dos medios, digamos. Entonces, a esto le vamos a llamar chica. Y aquí también chica. ¿Ya? Ahí está. Chica es medio. Chica oro, chica aroma. ¿Ya? Entonces tiene una circulación de esta forma. ¿En qué se basaban? En el tema de lo que es el sol, ¿no? La rotación del sol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decimos aquí, ¿no? ¿Cuándo empieza el día? Obviamente desde aquí es el día, ¿no? Entonces aquí, digamos, desde la salida del sol, ¿no? Inti, halsu. Halsu, ¿no? Aquí, más o menos, inti, tokta. ¿Eh? Inti, tokta. Aquí, digamos, puede haber otros más. Lo voy a escribir los más generales, ¿ya? Akulli. Akulli. Nia, chica, uru. Y aquí sería chica uru, ¿no? Mitad, ¿no? Chica, kipta. Haipu akulli. Wakahara. Puede haber otro más que me voy a saltar. Inti Jalanta. ¿Ya? Listo, ya estamos en la puesta del sol. Ahora. Suhstapi. Eso sería 7 hasta las 8, digamos, ¿no? Chamaca. Suti chamaca podría ser. Me voy a saltar igual. Nia, chica, aruma. Ya, casi medianoche. Ahora el otro, chica, aruma, ¿no ve aquí? Aruma. Que sería medianoche. Aquí, digamos, chica, adakipta. Aquí sería Nairir, Olparo. Olparo. Sería, podría haber varios Olparos. Voy a poner Jantati. ¿Sí? Lista. Sí, más o menos, ¿ya? Entonces, este es el orden, o esto era la hora en todo caso, ¿ya? No había reloj, obviamente, ¿no? Se basaban en las sombras, en el sol, básicamente, y en las noches en la luna y en lo que son las estrellas, ¿ya? Entonces, la cosmovisión se marcaba de esa forma. Ahora, obviamente, muy pocos saben de esto. Ahora todos, ¿no? Tienen reloj en sus celulares o los manuales, ¿no ven? Las pulseras, ¿no? Entonces, ya nadie utiliza esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya, van a aprenderse esto de la hora, ¿ya? En punto. Siguiente clase, el día viernes, vamos a aprender con las otras variantes. ¿Listo? Walik Taqin, ahí vamos a quedar hoy día. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Taqin, Kisinkama, Walik Paraphatam. Kisinkama, ya te Kamaya,